La participación, leer la Santa Escritura. Nuestro tema de hoy es Señor, sálvame. Fueron las palabras que dijo Pedro cuando estaba hundiéndose. Pero él oró al Señor y el Señor lo libró. Maravilloso es el Señor. Vamos a leer el pasaje bíblico en Mateo 14, 22 al 32. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Alabado sea el Señor Jesús. Maravilloso el Señor. Qué relato más hermoso. Y esto es una historia verdadera, registrada por los testigos del Señor. Mateo, Marcos también y Lucas lo registran. O sea que los evangelios registraron estos relatos maravillosos de los milagros de Jesús para que nosotros aprendamos mucho de ellos. Según el evangelista Juan, la gente quería que Jesús se convirtiera en un rey político. Es posible que el interés de la gente haya sido que les resolviera sus problemas sociales. Siempre ha sido así con el ser humano. Quiere que Dios le resuelva sus necesidades, pero la gente no quiere arreglar su vida. Jesús consideró esto como una tentación del enemigo que estaba usando a la gente. Por esta razón, se fue al monte para estar a solas con el Padre, para ser fortalecido. Mientras tanto, mandó a los discípulos que se embarcaran solos. ¿Qué podemos aprender de este relato en estos días tristes que nos está tocando vivir? Cuando registramos detenidamente el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que cada palabra o milagro hecha por nuestro Señor Jesús está repleto de maravillosas enseñanzas para nuestra edificación. Hoy vamos a ver algunas de las lecciones importantes que nos sugiere este relato en cuanto a nuestra vida diaria. Primero, debemos cultivar la buena costumbre de dedicar tiempo para estar a solas con Dios. Dice el texto bíblico: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Qué interesante tener la costumbre de estar a solas con Dios algunos momentos en la vida. Si el Señor Jesús necesitaba dedicar momentos para estar a solas con su Padre, mucho más lo necesitamos nosotros. Cuando estamos a solas con Dios en meditación o en oración, somos fortalecidos por Él. Pablo sabía este maravilloso secreto.
para obtener fuerza de Dios a través de la oración y la meditación. Por eso Pablo nos aconseja y nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Tome nota, amigo o hermano, que Dios es la fuente de vida y poder. Y para recibir la energía o poder de Dios, hay que estar a solas con Dios en oración. Qué maravilloso entonces es estar a solas con Dios. Al estar a solas con Dios, seremos capacitados para ver las cosas y la vida desde el punto de vista de Dios. La presencia divina nos abrirá nuestros ojos espirituales y podremos ver las maravillas de la palabra de Dios. El salmista dice: abre mis ojos y mírale las maravillas de tu ley. El salmista sabía que en la santa ley de Dios, en la palabra inspirada de Dios, hay maravillas, pero que solo son reveladas y las podemos comprender o percibir cuando el Altísimo nos concede su luz. Y esa luz no se va a conceder a los haraganes que ni siquiera dedican un momento para estar a solas con Dios. Es a solas con Dios que se recibe sabiduría de lo alto para detectar y evitar el error. El Señor dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Santiago también nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios y que le será dada. Oiga la palabra. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. ¿Cómo podemos ver? A solas con Dios obtenemos grandiosas bendiciones del Padre. En este relato también aprendemos que a veces el Señor nos hace pasar por experiencias difíciles. ¿Cómo es eso? Bueno, esto vemos en el relato. Dice el texto bíblico, el verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Ahí está Mateo 14:22. ¿Cómo es eso? Bueno, amigos, es que Él sabe por qué permite a veces experiencias dolorosas. A veces necesitamos ser formado nuestro carácter. Y el Señor permite los momentos duros y difíciles para formar nuestro carácter. Los soldados que están siendo preparados para misiones difíciles, antes tienen que pasar por experiencias duras de entrenamiento. Los seguidores de Jesús son entrenados en su escuela para que enfrentemos un mundo malo y cumplamos la misión que Él nos ha encomendado. El mundo en que vivimos es un mundo peligroso y no podríamos vencer si no es por la ayuda de Dios. Si somos soldados del Señor Jesús, estamos en su escuela, en su ejército, y Él nos prepara para que le seamos útiles. A veces el Señor permite que pasemos por dificultades para probar lo que hay en nuestros corazones. Es en el momento de prueba donde nosotros sabemos de qué estamos hechos. El oro es purificado con fuego, porque el fuego quema la escoria. Pues a veces hay cosas en nuestra vida que estorban para que fluya la bendición de Dios, el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y las dificultades nos hacen doblar las rodillas, rogar misericordia, y entonces viene la bendición. Los caminos de Dios son misteriosos, pero siempre son justos. Es posible que en los momentos de experiencias duras se nos esté preparando para futuras batallas. No se nos debe olvidar que somos parte del batallón de Dios y batallamos en contra de las fuerzas de las tinieblas. Por tanto, el Señor nos está preparando y a veces utiliza
los momentos difíciles. Lo más importante es que cuando estamos pasando dificultades, el Señor muestra que siempre está a nuestro cuidado. Por eso Él nos amonesta que confiemos en Él, porque Él ha vencido al mundo. En este relato también aprendemos que las dificultades siempre acompañarán la vida de los humanos. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mateo 14:24. Mis amigos, esto es así. El dolor, la muerte, las dificultades nos siguen como la sombra. ¿Por qué? Porque nos movemos en un mundo dañado por los efectos del pecado de la raza humana. La misma naturaleza se ha vuelto contra la raza humana porque no ha respetado las leyes de su creador. El pecado no solo causó la muerte espiritual de los hombres, sino que alteró las leyes de la naturaleza. No es culpa de Dios de los desastres, sino culpa también más bien de nuestro pecado y nuestra desobediencia. Esa es la causa principal porque el mundo está agitado y violento. Las olas de maldad se levantan furiosas, destruyendo todo lo que encuentran en su paso. Son los vientos y las olas de maldad los que están tratando de destruir todo lo que tiene que ver con Dios y sus leyes. Por esa razón tenemos una sociedad bajo el control del enemigo, que no puede ver que se está autodestruyendo. Podemos ver que los hombres miran los juicios de Dios encima y no dicen que van a cambiar de actitud. Sí que claman y hasta lloran en la presencia de Dios cuando los juicios están cayendo. Pero cuando las cosas pasan, siguen en su vida de pecado. ¿Por qué? Porque no quieren cambiar de actitud. Pero algo importantísimo también aprendemos aquí, en este relato, que la ayuda de nuestro Señor Jesús viene justo en el momento que más la necesitamos. Mas a la cuarta vigilia, dice el texto bíblico, de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Mateo 14:25-27. Los discípulos eran humanos, igual que nosotros. También tenían temores. Pero el Señor Jesús les daba la fuerza y les estaba enseñando que la vida es difícil, pero Él siempre estará ahí para ayudarnos prontamente. Aunque a veces nos parezca que Él nos ha olvidado, Él siempre está presente. Él nunca se olvida de su pueblo. Debemos animarnos confiando en Él. Él cabalga en las alas del viento y la tempestad es su carruaje. Es todopoderoso. Él tiene el control de la naturaleza, de todo el universo y también tiene control de nuestro destino. No estamos a merced de los vientos del destino, mis hermanos. Dios tiene el control de la historia del mundo y también tiene el control de nuestro destino personal. Es posible que al principio no lo distingamos, pero Él siempre está a nuestro lado. Él mismo nos alentará en la angustia. Tened ánimo, yo soy, no temáis, dice el Señor a los asustados discípulos. La presencia del Señor Jesús, las palabras del Señor Jesús, calmaron la tempestad y calmaron el miedo del corazón de los discípulos. Ojalá que así lo haga con nosotros, que nos dé la victoria y nos dé la bendición y la gracia de ser librados en este momento. La lección más grandiosa que aprendemos en esta historia es que nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús y no en las circunstancias. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, hablando de Pedro,
y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Verso 30 al 31. ¿Por qué hay que mantener los ojos puestos en Jesús? Hay muchísimas razones. Pedro, si no hubiese quitado los ojos del Señor Jesús, hubiese llegado hasta donde estaba nuestro Señor caminando sobre el agua. Pero yo veo ahí la gran sabiduría, la providencia del Señor. Si Pedro llega caminando al donde estaba el Señor Jesús, entonces la gente lo adorara, aunque algunos ya lo adoran. El Señor Jesús sabe todas las cosas y permitió que como humano tuviese temor. Y quitó sus ojos por un momento del Señor Jesús y se hundió. Aquí la lección para nosotros es que hay que mantener los ojos puestos en Jesús. ¿Por qué? Voy a presentar unas 4 razones. Primero, porque solo Él nos mantiene en pie en las dificultades de la vida. Él mismo nos enseña, sin mí nada podéis hacer. Jesús está vivo. Él no es un mito. Él no es un profeta, un simple profeta. No, Él es el Señor de los señores. Es el que trajo la vida, el que dio muerte a la muerte, el que está por encima de todo. Toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra. Alabado sea su nombre. Él nos mantiene en pie. Por eso no debemos quitar nuestros ojos de Jesús, porque Él nos mantiene en pie en este mundo peligroso. Número 2, debemos mantener los ojos puestos en Jesús, porque solo Él nos levanta cuando caemos. Cuando uno cae en alguna falta de desánimo y cualquier otra situación humana, los hombres nos aplastan. Mas Jesús extiende la mano como extendió la mano a Pedro y lo levantó. Él no nos va a dejar hundirnos, porque Él nos librará con su gran poder y su misericordia. En tercer lugar, debemos tener los ojos puestos en el Señor, porque solo Él nos comprende y se compadece de nosotros. Hombre, ¿por qué dudaste? Pero antes de reprenderlo, lo tomó de la mano. Eso es el Señor para nosotros. En cuarto lugar, debemos mantener los ojos puestos en el Señor Jesús, porque Él tiene control sobre las circunstancias. Él controló el viento, calmó la tempestad y llegaron tranquilos. El Señor Jesús tiene poder en los cielos y en la tierra, y es el soberano sobre la naturaleza. La naturaleza no puede hacer nada por sí sola. Ella no se manda sola. Está bajo el control del gran príncipe de paz, Yeshua, el Señor. En conclusión, frente a las dificultades que estamos viviendo hoy, no perdamos la esperanza, hermanos. Sabemos que muchos están en situaciones peores que las nuestras, pero no podemos perder la confianza en el poder de nuestro Señor Jesús y su amor por nosotros. No sabemos qué nos traerá la tormenta que se avecina. Esperemos en Dios que el Señor de alguna manera poderosa nos dé la fuerza. Esperemos en el Dios viviente que de seguro de alguna manera nos va a salvar. Nuestro Señor nunca falla y está al cuidado de nuestra vida. Pero pase lo que pase, mantengamos los ojos puestos en Jesucristo y no en las dificultades. Si ponemos nuestros ojos en las circunstancias, nos hundiremos. Pero si mantenemos nuestros ojos puestos en Jesucristo, saldremos siempre ganando. Señor, sálvanos de esta tormenta. Señor del cielo y de la tierra, alabado sea tu nombre. Te alabo, te bendigo, mi Dios, y me someto a su santa voluntad.
Todos tus caminos son justos y verdaderos, santo es tu nombre. Le pedimos, le rogamos, oh Padre Celestial, que ordene, por favor, le rogamos que se deshaga esa tormenta y no traiga más dolor y angustia a las personas. Pero rogamos esto confiando en su misericordia y también sometiéndonos a su santa voluntad, porque usted es nuestro Dios y sabe todas las cosas, y todos sus caminos son justos y verdaderos, y sus juicios también son verdaderos y justos. Gracias, gracias. Fortalece a mis hermanos y hermanas. Tócales para que ellos sean fortalecidos. Espíritu Santo, derrame su gracia en cada una de las personas que escuchen esta predicación, que escuchen este mensaje. Bendice sus familias, bendice sus vidas. En el nombre de Jesús, bendigo la vida de todo hermano que escuche este mensaje. Que bendiga a su familia, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga a todos y que la gracia del Altísimo esté sobre todos. Confía.